El día de hoy les voy a enseñar a cómo optimizar Fortnite para así aumentar al máximo tus FPS. Como sabrán, hoy acaba de salir la nueva temporada número 4 de Fortnite y como siempre pasa en cada nueva temporada, bajan mucho los FPS. Así que en este video te arreglaré tu problema. De todos modos, quiero decir que si quieres optimizar tu PC o otros juegos, te recomiendo ver mis videos anteriores. Sin más que decir, ahora sí, comencemos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí en las configuraciones de Fortnite. Vamos a empezar primeramente aquí en el modo de video. Aquí en el modo de ventana vamos a tener que ponerlo en pantalla completa. Esto nos sirve más que nada para disminuir el delay. Aquí en resolución, siempre digo esto, es muy importante que pongan una resolución menor a la que tenga tu monitor. Por ejemplo, yo tengo un monitor de 1920 x 1080. Por lo tanto, si yo quiero aumentar mucho los FPS, tengo que poner una resolución baja, que en mi caso pondría la de 1280 x 720. Ahorita no lo voy a poner ya que estoy grabando el video. Aquí en sincronización vertical lo vamos a poner en no. El límite de frecuencia de imágenes, que estos son los FPS. Mucha gente recomienda ponerlo en ilimitado. Yo la verdad no lo recomiendo y aquí te van las razones. A la hora de jugar con esto en ilimitado vas a tener más bajones, y también si haces stream y tienes una computadora, por decirlo así, mala, si lo tienes en ilimitado vas a tener igual muchos bajones y muchos tirones en el stream. Yo lo digo por experiencia propia, así que yo recomiendo ponerlo a un valor donde sea estable. Por ejemplo, fácilmente en cualquier modo de juego, o por ejemplo en Battle Royale, puedo estar a 60 FPS tranquilo. Yo no sé, tal vez tú puedes estar a más de 120 FPS estable, 144 y así, pero en mi caso voy a poner 60 FPS. En modo de renderizado vamos a ponerlo en modo rendimiento. Y bien, si tú tienes una tarjeta gráfica AMD, esas tarjetas tienen algo muy peculiar. Hay algunas tarjetas gráficas de AMD que les va mejor el DirectX 12 que el modo rendimiento, así que recomiendo probar primero el DirectX 12 y ya si les va mejor que el modo rendimiento, pues pónganlo. Aquí en brillo vamos a dejarlo pues así como está, y esto ya es como gusto personal. Ahora vamos a ir a calidad gráfica. En mi caso tengo modo rendimiento, así que si tú tienes un DirectX 12 o el DirectX 11 no te va a aparecer igual que a mí, te van a aparecer más opciones, pero igual es casi lo mismo. En geometría vamos a poner la que no. Distancia de visión yo lo pongo en épico para igualmente tener más estabilidad con los FPS, pero si tú quieres puedes ponerlo en cerca. En texturas baja y mallas también bajo. Y en mostrar FPS vamos a ponerlo que sí, pues para ver los FPS. Y listo gente, ya terminamos con la ventana de acá. Vamos a darle a aplicar y ahora vamos a pasar con la siguiente ventana, que es este engranaje. Ya que estamos aquí, vamos a bajar y nos vamos a enfocar aquí en repeticiones. Yo recomiendo mucho que estas 4 opciones las desactiven, ya que esto es de grabar repeticiones. Les pongo un ejemplo: a la hora de jugar, o yo que sé, modo creativo o una partida, lo que pasa es que Fortnite te graba toda la partida, y aquí mismo dice: la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro, así que yo recomiendo desactivarlas todas. Y listo gente, ya terminamos con las configuraciones dentro de Fortnite. Ahora simplemente vamos a darle a aplicar y ya si queremos podemos cerrar el juego. Y listo gente, ahora vamos a pasar con las optimizaciones afuera del juego y de paso les voy a dar unos cuantos tips. Vamos a abrir lo que vendrá siendo el launcher de Epic Games, y bien, acá abajo en la descripción les dejaré estos comandos que nos servirán de mucho. Como podrán ver, uno de estos comandos sirve para más rendimiento, otro sirve para menos latencia y menos ping, y el tercer comando es todo lo que acabo de mencionar. Así que en mi caso yo quiero tener todos los comandos. Lo que vamos a hacer es copiar este comando y lo que vamos a hacer es abrir el launcher de Epic Games. Ya que estamos aquí, vamos a darle acá el clic a nuestro perfil, vamos a darle clic a ajustes. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta encontrar el que diga Fortnite. Le vamos a dar clic, vamos a darle clic igualmente a las dos casillas, y como podrán ver aquí nos aparecerá esta barra donde vamos a pegar lo que vendrá siendo el código. Listo gente, y como podrán ver ya pegué el código. Simplemente vamos a cerrar y ya estará. Aprovechando que estamos en el launcher de Epic Games, vamos a hacer otra cosa más. Vamos a irnos acá a biblioteca. Ya que estamos aquí, vamos a buscar el Fortnite y vamos a darle clic a los 3 puntitos. Una vez que le hayamos dado clic, vamos a darle acá a administrar y vamos a darle clic a verificar archivos. Esto nos servirá más que nada para ver si no tenemos algún bug en el juego que nos impida tener más FPS. En mi caso no lo voy a hacer ya que pues estoy grabando. Ya una vez verificado el juego, vamos a darle de nuevo a los 3 puntitos y vamos a darle clic ahora a opciones, y lo que vamos a hacer es desactivar las texturas en alta resolución. Y bien, como dice, son texturas en alta resolución que lo que hace es disminuir los FPS, que como podrán ver pesa 8 GB, así que de paso nos vamos a liberar unos 8 GB. Vamos a desmarcar el clic en la casilla y vamos a darle a aplicar. Y listo, empezará una mini desinstalación y ya estará. Ahora si queremos podemos cerrar el launcher. Y bien gente, ahora vamos con el tip extra, que en serio esto les ayudará a mejorar el rendimiento de los juegos y también de su computadora. Estoy hablando del programa Optimizer, que acá abajo en la descripción se les voy a dejar para que lo descarguen. Así que bueno, una vez descargado vamos a entrar al programa, y bien, como podrán ver aquí ya estará el programa. Este programa sirve para desactivar servicios innecesarios que tiene Windows, así que recomiendo que copien lo que tengo aquí puesto. Pero bien,
fíjense también en lo que van a deshabilitar, porque en mi caso yo deshabilité el servicio de impresión ya que yo no uso la impresora. Pero si tú usas la impresora y lo desactivas, pues ya no la vas a poder usar. Bueno, sí puedes, simplemente desmarca la casilla, pero bueno, te recomiendo que tengas cuidado. Por ejemplo, con esta app puedes deshabilitar la telemetría, que bien, es una de las cosas que más ocupa el rendimiento. Aquí puedes habilitar ajustes de rendimiento, puedes habilitar muchas cosas acá. Y aquí también en la ventana de Windows 10 tengo otra configuración, que bien, yo tengo deshabilitada Cortana, tengo desactivadas las actualizaciones automáticas y muchas cosas más. Igualmente tengo deshabilitados los servicios de telemetría. Igualmente, si quieren, tomen captura y pueden copiar la configuración, pero eso sí, tengan cuidado con lo que modifican. Y bien, estas dos ventanas son más que nada las más importantes. Aquí en apps puedes actualizar o desinstalar las aplicaciones. Aquí en apps comunes puedes instalar aplicaciones como el Firefox o muchas aplicaciones más. Y bien, esto recomiendo mucho para ahorrarte más tiempo. Listo, gente, ya que hayas puesto tus configuraciones y todo, simplemente reinicias tu PC y ya estará. Si quieres que haga un video más completo de este programa, dímelo en los comentarios y dale like, por supuesto. Ahora vamos al siguiente tip. Que bien, el tip que les voy a compartir es para poner el Fortnite en alto rendimiento. Para hacerlo vamos a irnos a ajustes, luego nos vamos a ir a sistema y aquí en pantalla vamos a bajar hasta donde dice configuración de gráficos. Que bien, como podrán ver tengo algunas aplicaciones aquí, pero básicamente lo que vamos a hacer acá es poner los juegos en alto rendimiento. Puedes poner el que sea, no solo Fortnite. Así que lo que vamos a hacer es darle acá a examinar y vamos a buscar lo que vendría siendo la carpeta de Fortnite, que en este caso sería Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí estará. Y vamos a elegir el archivo que esté más pesado, que en mi caso es este. Vamos a darle clic, vamos a agregar y como podrán ver ya está acá. Así que le vamos a dar clic a opciones y vamos a elegir el de alto rendimiento. Y listo, ya estará. Ya si quieres poner los demás Fortnite que están acá, pues ya es tu elección. El siguiente tip es más que nada para liberar más memoria RAM, pero igualmente sirve para mejorar los FPS en Fortnite. Vamos a irnos de nuevo a la configuración. También de nuevo nos vamos a ir a sistema, pero esta vez ahora nos vamos a ir acá acerca de. Ya que estamos aquí, vamos a irnos acá a configuración avanzada del sistema y estaremos en esta ventanita de acá. Aquí en rendimiento vamos a darle acá a configuración y a lo mejor solo tendrás así en dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo, pero vamos a darle clic a ajustar para obtener el mejor rendimiento. Esto lo que hace es quitarnos animaciones del Windows. Por ejemplo, como podrán ver, a la hora de mover la ventana se provoca una animación, pero si yo quito esta animación, como podrán ver, a la hora de mover la ventana se ve pues raro. Igualmente puedes personalizarlo, por ejemplo, para que no se vea así, puedes darle acá a mostrar el contenido de la ventana mientras arrastra. Vamos a darle clic a la casilla, aplicar y ya se va a empezar a arrastrar bien. El que también recomiendo activar es el de mostrar vistas en miniatura, que son las imágenes o así, cosas así. Y listo, eso sería todo. Simplemente le damos a aceptar y ya estará. Y ahora sí, ya por último, y una aplicación que siempre he recomendado es la aplicación de Razer Cortex. Igualmente acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo descarguen. Y bien, ya tengo un tutorial de esta aplicación completo en mi canal, así que acá arriba en la derecha te va a dejar una tarjetita para que vayas y lo veas. En esta ocasión simplemente vamos a optimizar lo que vendría siendo Fortnite. Así que bueno, nos vamos a ir a optimizador de juego. Una vez que estamos aquí, vamos a irnos acá a optimizador de juegos y como podrán ver tenemos muchos juegos por optimizar. En este caso el tutorial de hoy es de Fortnite, así que vamos a darle clic a Fortnite. Y bien, ustedes dirán, pues ¿qué hace esta opción? Básicamente nos pondrá una nueva configuración para tener más FPS en Fortnite. Por ejemplo, aquí te aparece tu configuración actual y aquí te aparece a la derecha la configuración óptima. Igualmente te aparece una predicción de FPS y así. Aquí también puedes ajustar la resolución, la pantalla completa. Simplemente para hacer esto le damos a dar a optimizar y ya estará. Igual hay muchos juegos más para poder optimizar. Por eso siempre recomiendo esta aplicación para optimizar tu PC o los juegos. Así que gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te sirvió la optimización, dale like y suscríbete al canal. Y si quieres que haga más optimizaciones, dilo en los comentarios. Sin nada más que decir, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye.